quisiéramos en esta mañana decirles que vamos a comenzar algo diferente a partir de hoy. Y es el hecho, hermanos, de que usualmente no hemos estudiado, bueno, lo estudiamos hace algún tiempo un libro, ¿verdad? Estudiamos el libro de Tesalonicenses, creo que estudiamos también el libro de Filipenses, estudiamos el libro de los Hechos, y ya no me recuerdo qué otro libro estudiamos, y lo hicimos el día domingo. Y en esta oportunidad, yo considero, hermanos, que nos sería muy saludable volver nuevamente a estudiar un libro de la Biblia, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de que cuando leemos nuestros textos, si hay algo que nosotros ignoramos o qué quiere decir, en la medida que se va exponiendo, en la medida que se va enseñando, se resuelve ese problema. O si usted surge con alguna pregunta, usted puede hacer llegar su duda y entonces con el favor del Señor poder responder al respecto, ¿verdad? Hay personas que comienzan a leer su Biblia, pero solo la leen y no le logran sacar todo el provecho posible de lo que está leyendo. Así que en esta oportunidad, hermanos, hemos querido hacer uso de un libro que yo le pondría de título o de tema, le pondría Así seremos diferentes. Así seremos diferentes. Y es un estudio de la carta del apóstol San Pablo a la carta de los Corintios. Vamos a estar estudiando todos los domingos hasta que terminemos la primera carta y vamos a hacerles un examen a todos y entonces, dependiendo de eso, nos vamos a saltar a la segunda carta del apóstol Pablo de los Corintios. Esta es una carta, hermanos, que yo he sentido y yo confío que Dios me esté guiando, porque durante un año, en el día miércoles, hemos estado viendo y estudiando cómo ser conformados al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo no sé cómo el Señor nos ha ido dando tanta palabra, pero durante los miércoles, más de un año, hemos estado viendo lo que es ser conformados al carácter de Cristo. ¿Qué desea Dios de usted? Que usted, hermanos, su carácter, su manera de ser, quede bajo las plantas de los pies de nuestro Señor y que surja en usted el carácter de Cristo, la manera de ser de Cristo. Como decía el salmista, yo no estaré satisfecho hasta que despierte a tu imagen y tu semejanza. Como queriendo decir, Señor, si hay momentos que ni yo mismo me aguanto, hay momentos que ni yo mismo me comprendo por qué soy así, y ya no se diga los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios desea formar el carácter de Cristo en usted, hacer de usted un buen esposo, un padre conforme a la voluntad de Dios, ser de usted, amada hermana, una buena esposa, una buena madre, ¿verdad? Pero conforme no a como usted piensa, como usted quiere, sino al carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. La carta a los Corintios tiene mucho que ver con eso, porque esta carta el apóstol la escribió con un espíritu de corrección, con un espíritu de, hermanos, de mostrar aquellos errores de los que ya eran cristianos, pero que ellos habían decidido seguir viviendo una vida que, hermanos, dejaba de lejos manifestar lo que era la vida de Cristo. Hermanos, en esta mañana creo que por causa de que es necesario presentar un contexto, tal vez no vamos a profundizar en los primeros versículos que me llaman la atención para empezar a estudiar la carta. Pero para que tengamos una introducción a nuestro estudio, le invito a que abra la carta a los Corintios, capítulo 1,
Y la porción que nos va a ocupar estudiar es desde el versículo 1 hasta el versículo 9, si fueran tan amables. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana por habernos permitido alabarte, adorarte a través de nuestros cantos y a través de nuestras ofrendas. Recíbelas y que te sean de olor agradable, Señor. Permítenos ahora pedirte que tú nos ayudes, que tú intervengas con tu Santo Espíritu, trayendo entendimiento, Señor. Padre, ayúdanos a que nuestra mente no divague en aquello que es distinto al motivo de nuestra reunión en esta mañana. Bendice a cada uno de los que aquí estamos, particularmente los que nos visitan por primera vez, que sus vidas sean bendecidas y guardadas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Esta fue una carta, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribía a una iglesia que él amaba mucho. El apóstol Pablo fue una vida, diríamos, como un misionero. Salió de la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y a partir de que salió de ese lugar, hermanos, comenzó a visitar Asia Menor y todos sus alrededores. Y Dios le utilizó para abrir nuevas congregaciones, nuevas iglesias. Entre esas, esta iglesia que se conoce como Corinto. Ya vamos a hablar qué era Corinto. Ahorita voy a tratar, hermanos, de dar un contexto y también de explicar quiénes eran ellos, por qué escribió Pablo esta carta, qué le motivó, cómo era la iglesia de Corinto. Entonces quiero que me tengan paciencia, porque lo más probable es que no vamos a profundizar en el estudio del texto que acabamos de leer, por causa de explicarles a ustedes quiénes eran los de Corinto. Entonces, hermanos, decíamos que el apóstol Pablo, él se encuentra en Éfeso, ¿verdad? También son áreas de Asia Menor, y desde allí el apóstol Pablo envía esta carta. Creemos que fue Sóstenes también el que llevó la carta, y al mismo tiempo también la notificación de cómo se encontraba la iglesia en Corinto. Uno se preguntará, bueno, ¿en qué me edifica a mí el saber o el conocer o el estudiar acerca de la iglesia de Corinto? La razón es la siguiente, hermanos. De todas las iglesias que el apóstol Pablo escribió y las estuvo supervisando, cuidando, la iglesia de Corinto fue la iglesia que más, como diríamos en buen mexicano, más guerra le dio, más lata se dice también. En otras palabras, hermano, la iglesia de Corinto, de todas las iglesias, fue la iglesia que el apóstol Pablo le tuvo que escribir una carta
correctiva. En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes se dicen cristianos, ustedes llevan el nombre de Cristo, pero la conducta que ustedes están tomando está muy lejos de ser la de un cristiano. Entonces, el apóstol Pablo, al ver esa situación de la iglesia en Corinto, escribe esta carta. Por cierto, hermanos, quiero decirles que algunos pensamos que solamente han sido 2 cartas, pero le tengo una noticia. La primera carta no es la primera carta, sino que es la segunda. Y la segunda no es la segunda, sino que es la cuarta. Entonces tendríamos primera de Corintios, segunda de Corintios, tercera de Corintios y cuarta de Corintios. Pero le tengo otra noticia más. Tampoco no eran 4 cartas las que el apóstol Pablo envió a Corintios. Se cree que el apóstol Pablo envió por lo menos 6 cartas a los corintios. Y usted y yo las tenemos registradas aquí. Pero hermanos, los que, ¿cómo se llaman? Los del canon bíblico, lo que hicieron fue unir las cartas de Corintio y hacerlas solamente primera y segunda. ¿Por qué se dice eso? Los eruditos en lingüística y en redacción y todo eso distinguen que aquí habían 6 cartas, pero se unificó en una sola. Por eso es que de repente el apóstol Pablo viene hablando de una cosa y de repente salta y comienza a hablar de otra cosa. Entonces dice como que no hay hilación. Y es porque, ¿verdad? Para que tuviera sentido, lo que hicieron fue unir por lo menos esas 6 cartas. Pero ya directamente nosotros aquí distinguimos de que en realidad la primera carta no era la primera carta del apóstol Pablo a Corintios, sino que la primera es la segunda. ¿De dónde se toma esto? Bueno, puede venir aquí conmigo, capítulo 5. Vea cómo Pablo les dijo, según la carta que yo les mandé antes. Y entonces dice, a ver, ¿cuál carta? No está, no aparece. Sí, porque la primera, pues no es la primera, sino que la segunda. Capítulo 5, versículo 9, por favor. Os he escrito, ¿por qué? Dice. Por carta. ¿Y dónde está esa carta? No sé si comprende. Entonces Pablo está diciendo, os he escrito por carta que nos junté. La pregunta es, ¿y cuándo fue esa carta? Bueno, es la que se dice que es una carta que está extraviada. No se conoce de esa carta. Y si usted quiere ver que la segunda carta de los Corintios no es la segunda, sino que es la cuarta, vaya conmigo a segunda de Corintios, por favor. Y vamos a ver, déjenme ver si lo tengo a la mano. Donde el apóstol Pablo, creo que está en el capítulo 2. Déjenme ver, hermanos, sí, capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo hace referencia de otra carta. Y esa carta no está tampoco. Dice, porque, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón, ¿qué dice allí? Os escribí con muchas lágrimas. La pregunta es, ¿y dónde está esa carta? No está tampoco esa carta. Entonces decimos que la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios sería en realidad, bueno, la que tenemos aquí sería la número 4. ¿Ve? Así que para los que les gusta estudiar y les gusta tomar nota, pueden considerarlo. Bueno, pregunta, hermanos, ¿por qué razón Pablo escribía a la segunda carta? Y para nosotros es de beneficio, porque hermanos, cuando usted estudia la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, es como trasladarse usted al tiempo, a esa época, allá por los años 50 después de nuestro Señor Jesucristo. Logra ver usted la cultura de los corintios y luego usted se regresa al año 2025 y usted dice, pues parece que la iglesia no ha cambiado mucho. No sé si me comprende lo que estoy tratando de decir. Si en aquel entonces la iglesia era mundana, si en aquel entonces la iglesia no parecía que tenía a Cristo, y luego yo me regreso a esta época y visito las iglesias y me doy cuenta que hay cristianos
que realmente, hermanos, solamente de nombre, porque su estilo de vida, su manera de proceder, pareciera como que si no fuera la de un cristiano. Y entonces eso nos da una enseñanza, ¿como para qué? Para que si el apóstol Pablo corrigió a la iglesia de aquel entonces, amados hermanos, aceptemos la corrección también para nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? ¿Cómo era aquella iglesia? Era una iglesia desordenada, vivía en una manera caótica. ¿Cómo era la iglesia de aquel entonces? Hermanos, estaban divididos en cuanto a la fe o su estilo de vida. Por un lado, estaban llenos de arte, de talento, de dones, pero estaban divididos. No había unidad. Aparte de eso, hermanos, habían problemas de falta de ética, de conducirse los hermanos los unos con los otros. Que entonces el apóstol Pablo envía esta carta, una carta correctiva. Yo quisiera demostrarles, para que el Señor pueda llenarle de expectativa a su corazón, en qué nos va a servir que todos estos domingos que están por delante, nosotros estudiemos esta carta. ¿Cuál va a ser el beneficio que yo pueda obtener al estudiar esta carta? En primer lugar, hermanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo muestra los errores que se están cometiendo en la iglesia en aquel entonces, y al mismo tiempo el apóstol Pablo muestra la manera de cómo se debe de corregir aquello que está defectuoso. Una de las cosas que vemos aquí es la falta y despreocupación por la unidad en la iglesia. Es decir, que la iglesia era una iglesia que estaba dividida. Estaban juntos, pero el hecho de que están juntos no quiere decir de que estén unidos, como nosotros aquí. Podemos estar, todos estamos aquí. Bueno, la pregunta es, ¿qué tan unidos somos? ¿Qué tanta unidad hay entre nosotros? Que entonces la iglesia de aquel entonces estaba dividida, porque unos decían, no, a mí me gusta cómo predica Pablo. Y otros decían, ¿por qué no has oído a Pedro? Pedro predica mejor. Y salía otro y le decía, ¿qué vas a creer, hombre? Le digo, espérate que venga Apolos. Apolos tiene una elocuencia, pero tremenda. Pero habían otros más espirituales. Yo soy de Cristo, decía. Yo no soy ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. Entonces, ¿qué sucede? Era una iglesia cristiana, pero estaban divididos. Entonces, hermanos, hoy en día, mire, con la música, con la calidad de pastores, ustedes, ¿cómo me gustaría que en lugar del hermano José Antonio estuviera Sugel Núñez aquí mejor? Sugel Michelén, como le llaman, o Miguel Núñez. Entonces, hermano, usted se pone a comparar, y ya desde ese punto de vista, con el respeto que usted se merece, está mal. Porque, hermanos, Dios soberanamente, en base al pueblo que Dios le pone a sus siervos. Y lo mismo con la música, lo mismo con la alabanza. Y por cierto, estoy muy agradecido por el examen, ¿cómo se llama?, que ustedes me hicieron pasar el domingo pasado. Creo que sobreviví un poco, hermanos. Pero, hermanos amados, ese era el conflicto que había en aquel entonces. La iglesia, a pesar de que estaba unidos geográficamente, pero en el corazón había una polarización, estaban divididos. Lo otro que nos va a enseñar esta carta es la resolución de diferentes conflictos, porque una iglesia en conflicto. Corinto, a pesar de que había sido bendecida por dones, tenía un problema, hermanos, y era que su crecimiento espiritual no crecían. Y entonces el apóstol Pablo, hay un momento en que les dice, yo, dice, cuando me dirigí a ustedes, no les pude hablar como a espirituales, tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo.
Entonces Pablo decía, ¿cómo hubiera anhelado de que ustedes tuvieran un anhelo por crecer, pero juzgan de manera carnal? O reciben las cosas de manera carnal. Hermanos amados, ¿cómo aplica eso con nosotros hoy en día? Que puede que estemos recibiendo una enseñanza espiritual, pero nosotros estarla juzgando en base a nuestras emociones y sentimientos. Si me gustó o no me gustó, si me hizo que los pelitos se me saltaran así. ¿Me entienden, hermanos? Y no tener el discernimiento para saber diferenciar. ¿Por qué? Porque todo dependemos de nuestras emociones. ¿Me gustó o no me gustó? Pregunta es, ¿qué es lo que estás juzgando? ¿Cómo estás juzgando lo que estás oyendo? En aquel entonces el apóstol Pablo le llamaba la atención a la iglesia, porque le estaba diciendo, ustedes ya deberían de haber tenido un mayor discernimiento espiritual, y ustedes son como niños en Cristo. Hay pleitos entre ustedes. Entonces le decía, pero ¿verdad? Eso no es aquí, hermano. La iglesia, no, aquí eso no, por favor. Eso es la de allá, la iglesia de Corinto. Aquí no. ¿Verdad? Pleitos entre ustedes, celos, envidia. No sois carnales por eso, le dijo el apóstol Pablo. No sois como niños en Cristo, debiendo de ser, más adelante dice, debiendo de ser maestros. Entonces, hermano, uno diría, bueno, pues la iglesia de aquel entonces. El asunto es que nos cae también a nosotros hoy en día. La iglesia de hoy en día es muy emocional. Hermanos, la vez pasada nos invitaron, yo no somos seguidores de ese cantante, hermanos, porque para empezar, yo no sé, ¿verdad? Compone canciones con bonitas letras, no lo niego. Pero miren, hermanos, un día a mi esposa aquí había un hermano muy lindo aquí, que nos regaló unos boletos para ir a escuchar a un famoso cantante de música. No voy a decir el nombre, pero yo sé que usted lo conoce. Entonces, hermanos, nosotros no somos muy de eso, pero nos habían regalado los boletos y seríamos falta de ética o de decirle, miren, nosotros no vamos a eso. Pero fuimos allá al auditorio. Estábamos subidos ahí en la última de allá arriba, hermanos. Bueno, y aparece el hermano que iba a cantar y dice, deme una letra. Aparecía la letra. Deme la otra. Con chispas y dice, ¿cómo dice? No se lo voy a decir. Fulanito de tal. Y todos aplaudieron. Vaya, pues está bueno. Y comienza el show de la alabanza cristiana, de algunas que ustedes escuchan. Y todo comenzó, hermano, y miren, mientras la música era de moverse, mire, todo el mundo se puso de pie y alabando y bailando y moviéndose y toda la emoción, todo. Y wow. Fue comenzando, escuche, fue comenzando los cantos que podrían ser de adoración. No sé si usted sabe diferenciar entre lo que es himnos, alabanzas y lo que es adoración. Cuando se empezaron los cantos de adoración, ¿sabe qué sucedió con toda la gente que estaba ahí? Todos se sentaron. Todos se sentaron. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos solamente disciernen que es para su gusto, emocionalmente. Y quiero decirles, hermano, lo mismo sucede con la palabra de Dios. Y lo mismo sucede con la música. No hay discernimiento. Y cualquier cosa se puede comer uno. Entonces, hermano, la iglesia de Corinto estaba en esa situación. Dice, ustedes deberían de discernir. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando estemos estudiando esta carta? Vamos a darnos cuenta, hermanos, cómo el apóstol Pablo corregía y cómo el apóstol Pablo le mostraba
como debería de ser. Lo otro que vamos a estar estudiando es la manera como el apóstol Pablo corrige a aquellos que han confundido el amor de Dios con el amor del placer. Tenemos el famoso texto de 1 Corintios capítulo 13, donde el apóstol Pablo expone lo que es verdaderamente el amor, en paralelo con aquello que tiene que ver con un amor emocionalista. El apóstol Pablo presenta el amor de Dios como algo que tiene que ver con un acto de decisión, no si te gusta o no te gusta, sino que amas, porque el amor de Dios es así. El amor de Dios, hermanos, es abnegado. El amor de Dios no busca lo suyo propio. El amor de Dios busca el beneficio de los demás. Y entonces el apóstol Pablo va a corregir a la iglesia, donde ellos solamente le dan bien al que le da bien. Y el apóstol Pablo nos enseña que somos llamados inclusive a pagar con el bien a aquel que nos hace el mal. Cristo nuestro Señor, hermanos, nosotros le hemos fallado tanto a nuestro Dios. Hemos tenido malos pensamientos, malas actitudes, y Dios muchas veces no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino a su gran bondad y a su gran misericordia. El apóstol Pablo va a corregir a esta iglesia que ha confundido lo que es verdaderamente el amor, y le va a presentar el modelo de amor, que es el amor de Dios. Así que, ¿qué pasa con nosotros hoy en día? Que la iglesia, nosotros los cristianos, muchas veces solamente favorecemos a los que nos favorecen, ayudamos a los que nos ayudan, pero aquellas personas que no tienen ni cómo ayudarnos, a ellos, hermanos, los ignoramos, o muchas veces nos hacemos de ojo de hormiga al necesitado, y nosotros necesitamos aprender y tener el carácter de nuestro Señor, que nos enseña a amar. Pero vamos a ver cuáles son las cualidades del verdadero amor. Otra de las cosas que vamos a estar viendo es el orden y la manera de cómo administrar lo que Dios nos ha dado, particularmente los dones. La iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia, para mí sigue siendo un misterio cómo esta iglesia fue galardoneada, o más bien, hermano, Dios les concede los carismas, los dones del Espíritu Santo, y ellos son tan ricos en los dones, participan, pero siguen siendo una iglesia desordenada. ¿Qué vamos a ver allí cuando estemos estudiando Corintios? ¿Cómo es que Dios nos da dones, pero Dios es un Dios de orden? Que si bien nos da los dones, debemos de usarlos con sabiduría y ser administrados de la manera como el Señor nos lo enseña. Pablo va a corregir eso en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia allí hablan en lenguas más que nadie, profetizan y hacen un montón de cosas, de manera que se le conocen como los dones carismáticos, pero los manejan de manera desordenada. Les hago una pregunta: ¿está sucediendo esto hoy en la iglesia, hermano? Aquí no, por supuesto, no es aquí. No, y lo digo con sinceridad. Aquí no, gracias a Dios, no. Pero usted mira en los videos cómo la gente se burla, ¿verdad? Se mofa de ver cómo algunos hermanos que son creyentes han abusado de estos dones y son mal administrados. Por cierto, le preguntaron a Miguel Núñez, que es uno de nuestros pastores amigos. Le preguntaron: ¿y tú qué crees de los dones de lengua y de profecía? ¿Qué creen que dijo Miguel? Él dijo: yo creo en ellos. Le preguntaron a John Piper acerca de los dones de lenguas y de las profecías. ¿Sabe qué le dijeron? Por cierto, él es reformado. Miguel Núñez es reformado. John Piper es reformado. J.M. Haney es reformado. Sin embargo, hermanos, ellos no son cesacionistas, ellos son continuistas. Si usted no sabe la diferencia de los dos,
téngame paciencia, se lo vamos a explicar después. Pero bueno, hermanos, ¿qué otra cosa vamos a estar viendo nosotros en el estudio de la carta a los Corintios? ¿Cómo es que la resurrección de Cristo ha venido a ser un impacto y que ha venido a ser como columna de la fe para el cristiano? Pablo llegó a decir, si Cristo no ha resucitado, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, de nada sirve. Entonces el apóstol Pablo estaba escribiéndole a la iglesia de Corinto, diciéndole que, bueno, mostrando acerca de la fidelidad y de la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que la iglesia debería de estar fundada y establecida en esa acción. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día también la iglesia fluctúa. En la iglesia, mientras estamos congregados, alabamos a Dios, decimos gloria a Dios, pero allá afuera, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de la escuela, en la calle cuando andamos, hermanos, somos de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe es muy débil y no tenemos la fuerza, el potencial de testificar de que nuestro amado Señor Jesucristo, sí, Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, y que un día Él dijo que habría de regresar por segunda ocasión. Y Dios no es hombre cualquiera para que mienta, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta de lo que Él ha prometido. Nuestro amado Señor Jesucristo prometió y dijo, yo volveré por segunda ocasión. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, no tomen en poco el hecho que nuestro Señor haya resucitado. Así que, hermanos amados, el estudiar estas cartas, tanto la primera como la segunda, nos va a ayudar a decir, Señor, quizás hay algunas cosas que yo necesito corregir. ¿Y cómo se va a corregir? Con la gracia y la ayuda de nuestro Señor. ¿Qué era Corinto? Bueno, Corinto, hermano, era una zona portuaria, ¿verdad? Al sur de lo que es Grecia. Y era un lugar, hermanos, donde abundaba mucho, dijéramos, hablando de progreso, hablando de mercadería y todo eso, como era una zona portuaria, que entonces Corinto tenía mucha fama. Aunado a esto, hermanos, quiero decirles que allí en ese lugar se adoraba a una diosa, la diosa Afrodita, y a la cual, hermanos, le celebraban, imagínense, habían 1000 sacerdotisas, pero que eran prostitutas. Y entonces todos aquellos que querían ir a adorar a Afrodita, subían a ese lugar. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Estaban estas mujeres a las cuales los hombres llegaban y era como una ofrenda a la diosa Afrodita, pero en realidad, hermanos, lo que querían era tener intimidad con esas mujeres. Hermanos, hablar de Corinto es hablar de pecado. Tan es así que había una palabra que identificaba corrupción, que se identificaba con prostitución, con mundanalidad, y era, hermanos, la palabra es corintiarizar. O sea, decir vamos a corintiarizar es como que dicen vamos a Sodoma, Gomorra, vamos al pecado. Entonces la palabra corintiarizar tenía que ver, era sinónimo de lujuria, era sinónimo de pecado, era sinónimo de corrupción, era sinónimo de carnalidad. Y el problema es que la iglesia vivía dentro de ese ambiente. Y el problema era, hermanos, que la iglesia
en lugar de cerrar su corazón al mundo, se abría. No sé si me está comprendiendo. La iglesia de Corintio, hermanos, ¿cuál era el mayor problema de la iglesia de Corintio? Que, hermanos, no trazaba una raya con el mundo. Y entonces ellos, prácticamente siendo cristianos, vivían, muchos de ellos, en la pura mundanalidad, que entonces Cristo no se reflejaba. Hoy en día sucede igual. Hay veces, hermanos, que nadie sabe de si tú eres cristiano o no. ¿Por qué? Porque tú no has trazado bien la raya, no has marcado. Yo, hermanos, les he contado lo que sucedió la vez pasada. Una persona fue a la iglesia y oyó hablar tanto del Señor como aquel que te da fortaleza, como el que te da esperanza, como el que te ayuda, como tu Salvador. Y esa vida nunca había oído de esto de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando le dijeron, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Él fue de los primeros, porque Dios había tocado su corazón por medio de la palabra. Y esta vida, hermanos, llega a trabajar el día lunes. Y él llega con qué alegría, con qué entusiasmo. Decía, fíjense que fue el domingo y escuché unas palabras de Jesús que yo nunca las había oído. Y le comenzó a hablar a sus compañeros de trabajo. Y llegó a oídos del gerente. Y le digo, fulano de tal. Sí, jefe. Venga, le digo. Ya cerraron el cubículo. ¿Y dónde anduvo el domingo? Le digo. Fíjese, jefe, le dijo, que yo fui a una iglesia cristiana. Viera qué bonito las alabanzas, lo que se habló, viera qué bonito. Sí, le digo, usted fue a una iglesia evangélica, le digo. Sí, le digo. Qué bueno, lo felicito, le digo. Yo soy cristiano también, le digo. Y se le queda viendo. ¿Cómo, jefe? ¿Usted es cristiano? Sí, le digo. ¿Y cuánto tiempo tiene? Como 5 años de ser cristiano. Pero aquí nadie lo sabe. Aquí nadie sabe que usted es cristiano. Mis amados, ese es el problema. Yo te hago una pregunta. ¿Y tus compañeros saben de que eres cristiano? ¿Y tus vecinos lo saben? Tu compadre y tu comadre lo saben. Pero vivimos un cristianismo a la secreta, o donde nos conviene no decir que somos cristianos, porque podemos actuar de tal manera que aquellos nos digan, ups, ¿cómo es que tú eres cristiano? Y mira lo que hiciste, mira lo que hablaste, mira lo que... ¿Comprende, hermano? Era exactamente lo que estaba pasando con Corinto. Que se decían cristianos, pero no se daban color. ¿Sabe por qué? Porque podían sentirse incómodos de que se burlaran o que te menospreciaran por el hecho de decir que eres cristiano. Te tengo una noticia en esta mañana. El Señor dice, bienaventurado eres cuando por mi causa la gente se burla de ti y dicen cosas falsas y mentirosas. Dice, bienaventurado eres, porque grande es tu galardón en el reino de los cielos. Cuando tú llegues allá, encontrarás el galardón, porque nunca te avergonzaste de mí. Pero Corintios sí, hermano. Entonces, por eso les digo, ver hacia Corinto es como decir, ver un poco en nuestra época. Ver un poco en nuestra época. Así que, ¿qué nos queda, hermano? Decir, Señor, ministra nuestro corazón. Como dije hace un rato, la carta es de estilo correctivo, escrita desde Éfeso en el año 55 después de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de eso, yo les decía hace un instante, hermanos, que esta no era, pues no es una primera ni una segunda carta, sino que los eruditos, hermanos, han llegado a distinguir de que aproximadamente tanto la primera como la segunda carta es
una recolección de 6 cartas que se escribieron, ¿verdad? Entonces vemos aquí varias cosas y quisiéramos entrar un poco a nuestro texto. Miren, hermanos, cuando estudiemos esta carta de los Corintios, vamos a ver varias cosas. Vamos a ver cómo es que Dios nos ha llamado, vamos a ver acerca de la importancia de la iglesia universal, estaremos viendo sobre el valor de la santificación y más que nada, hermanos, estaremos viendo de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, vamos a ver los dones y vamos a ver otras cosas más. Pero vayamos a nuestro texto, aunque sea solamente por un instante, para ver la enseñanza. Hermanos, yo les prometo con la ayuda del Señor que a partir del otro domingo entramos directamente al texto y vamos a ver lo que nos enseña el Señor en su palabra. En primer lugar, una de las cosas que vemos aquí es el llamamiento de Dios que Dios le hizo al apóstol Pablo para que llegara a ser el siervo que Dios quería que sirviera. Fíjese lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, y dice por la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo llegó a ese ministerio no porque él quería ser apóstol. Recordemos que el apóstol Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo había perseguido a la iglesia, los metía presos a los cristianos, hasta que en un instante, hermanos, yendo el apóstol Pablo en ese propósito de capturar a los cristianos, se dice que tuvo una visión, una luz, dice, más refulgente que el sol. Estaba, hermanos, en el puro mediodía y de repente una luz aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, quien más adelante vino a ser Pablo, le dice: Señor, ¿y tú quién eres? Y le dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy a quien tú me persigues. Pero Pablo hubiera dicho: yo no te estoy persiguiendo a ti, yo a quien estoy persiguiendo es a la iglesia. Pero el Señor con eso le estaba diciendo: si tú persigues a la iglesia, es como que si a mí me estuvieras persiguiendo. Y es allí donde aparece la conversión de Saulo, quien más adelante vendría a ser Pablo y vendría a ser uno de los principales apóstoles del Señor para llevar a cabo la misión. Fue llamado, su llamado, hermano, fue un llamado por Cristo, y él se convirtió a Cristo. Ahora, este llamado no es un llamado porque él merecía algo, no, es un llamado de pura misericordia. Así es nuestro Dios. Dios nos da más de lo que nosotros merecemos. Y aquí Pablo ha sido llamado por el Señor, a pesar de que había sido un perseguidor de la iglesia, pero entonces Dios decide llamarle para que sea su testigo y que pueda ser testigo de la misericordia. Así que Pablo no había ganado nada para ser reconocido como el apóstol Pablo, nada. Cumpliéndose lo que más adelante Pablo escribiría en Romanos capítulo 9, versículo 16, cuando Pablo dijo: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene, ¿qué dice? Misericordia. Hermanos, puede que hubiesen otras personas que dicen: esta persona llena todos los requisitos para que sea un siervo del Señor. Conoce del griego, conoce del hebreo, aparte de eso tiene elocuencia, tiene buena oratoria, es doctor en fulano de tal, tiene licenciatura en esto. Y de repente dice: ¿sabes qué? No voy a agarrar eso. Voy a agarrar lo débil. Voy a agarrar lo menospreciado. Voy a agarrar lo que no sirve. ¿Sabes qué? Para que yo me glorifique aún más. Porque yo me glorifico en la debilidad y no en la autosuficiencia. ¿Capta eso? Pablo dijo: así que no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. En otras palabras, no es que yo quería ser apóstol, porque esta es la situación, hermano. Hay veces que uno es el que se quiere meter y tal vez no ha sido llamado por el Señor. Y dice la Escritura: por la voluntad del Señor. Y también dice: y el hermano Sóstenes. Ahora, ¿quién era Sóstenes? Bueno, Sóstenes, hermano, recordemos que en Corinto habían varios templos que no eran cristianos, eran paganos. Entre esos el templo de Afrodita. Pero Sóstenes, hermanos, estaba allí y de repente aparece en una sinagoga. Cuando el apóstol Pablo llegaba a visitar los distintos lugares, en Corinto, por ejemplo, recordemos que hay una época en que los cristianos, los judíos se esparcieron, hermanos, y habían judíos en Roma, habían judíos en Grecia, habían judíos en Antioquía. Y entonces cada vez que un judío llegaba allí, si había una comunidad, levantaban una sinagoga. Y el apóstol Pablo, cuando visitaba esos lugares, lo primerito que hacía era ir a la sinagoga. Y ahí les hablaba de Cristo, allí les hablaba de nuestro Señor como su Salvador. Pero ¿qué sucedía? Que muchos de los judíos, particularmente los fariseos, rechazaban este mensaje. Sin embargo, misterio, de repente dentro de los de la sinagoga habían vidas que correspondían al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces allí había, en esa sinagoga estaba esta vida llamada Sóstenes. Usted puede ver en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Dice: entonces todos los griegos, porque resulta que Sóstenes, siendo uno de los principales, 18-17, responde al evangelio de Jesucristo. Y eso sucede, mis hermanos, en una congregación, puede que sea como esta, algunos le responderán al Señor. Y unos dirán: ¿por qué? Porque son predestinados. Otro día hablamos de esos detalles. Pero, hermano, y otros sienten una repulsión. Y uno dice: pero ¿por qué uno sí, por qué el otro no? Y no deja de ser un misterio. Aquí, por ejemplo, Pablo entra a la sinagoga y unos recibieron con gusto el evangelio y otros lo rechazaron, tanto que golpearon a esta vida que respondieron al Señor. Vea lo que pasó con Sóstenes. Entonces todos los griegos, apoderándose de ¿quién? Dice, principal de ¿quién? ¿De dónde? Era el principal, como dice, uno de los pastores allí en ese lugar, en la sinagoga. Apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le dio o no se le daba notificación de esto. Entonces, hermanos, que vemos vidas que le respondieron al Señor. Y ahora, hermanos, esta vida de Sóstenes llegó a ser, dijéramos, un colaborador del apóstol Pablo. Sóstenes, de alguna forma, le notificó al apóstol Pablo qué era lo que estaba sucediendo en Corinto. Y esto es bien importante. Alguien va a decir: chismoso, ya le fue a contar Pablo cómo estamos nosotros aquí en Corinto. ¿Qué le interesa? No, hermanos. Es que cuando alguien está interesado en la iglesia, entonces pone por claridad lo que acontece y lo hace por amor al Señor y por amor a la iglesia. Entonces Sóstenes, ¿verdad?, creemos que le comunica, y otros más, la condición en la que se encuentra la iglesia, que entonces Pablo comienza a escribirle estas cartas. Y lo que hace es, bueno, en primer lugar, saludar a la iglesia. Dice aquí la Escritura: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Qué tremendo. El apóstol Pablo identifica de quién es la iglesia. La iglesia no le pertenece a un pastor. La iglesia no le pertenece al liderazgo de la iglesia.
la iglesia le pertenece a Dios. Y el apóstol Pablo distingue, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego dice, esa iglesia ha tenido una experiencia. Han sido santificados en Cristo Jesús. Esto es importante, hermanos. El apóstol Pablo, aunque reconoce que la iglesia está en medio de la mundanalidad, en medio de donde hay mucho pecado, reconoce que ellos han sido santificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Sino, hermanos, el trabajo que nuestro Señor ha hecho a través de su sangre y de su sacrificio. Dice la Escritura, Pedro nos dice de que Cristo compró a la iglesia, la compró y le pertenece a Él. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando tratamos a la iglesia. Como Pablo le dijo a Timoteo, mira, Timoteo, que veas cómo te conduces delante de la iglesia, la cual es columna y baluarte de la fe. Amados hermanos, aquí Pablo está reconociendo que es pertenencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también está diciendo llamados a ser santos. Vea lo que dice el texto. A la iglesia de Dios que está ¿dónde? Dice, en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Déjenme explicarle este aspecto de la santificación. Hermanos, porque alguien piensa que los santos son aquellos que ya están en el cielo. ¿No es cierto? Ahí está, acuérdenme aquí, ¿cuántos santos se acuerda usted de ellos? San Judas, no, de los que usted se conoce. San Francisco de Asís. Yo tenía, mi mamá me había asignado un santo, fíjese, y yo siempre me he confundido. Yo le decía Porras. Martín de Porras, decía yo. San Martín. No, mi mamá me decía, este es tu santo. Y yo le decía, ¿y por qué? Porque a ti te gustan los animales, me dice. Y entonces me lo asignó. Nosotros pensamos que los santos solamente son aquellos que están en el cielo y que hicieron alguna obra de caridad, algún milagro, o que realmente no se les reconoció ningún pecado, que llegaron al grado de llegar a ser santos. Pero yo le tengo una noticia. El apóstol Pablo le llama santos a los cristianos que están en Corinto. Yo espero que esté comunicando lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, ¿cómo es que son santos? Pero si Pablo está mandando una carta correctiva y Pablo le llama que son santos, tal vez santos sinvergüenzas o santos a saber, pero ¿cómo es que le llama santos? Sí, hermano, esta es la noticia que aprendemos en la carta, que nuestro Señor Jesucristo ha pagado por el pecado de la iglesia. Por lo tanto, ante sus ojos, Dios los mira santos. Pero vale la pena aclarar lo que significa la palabra santo. La palabra santo significa apartado. En el griego, la palabra santo significa algo que ha sido apartado y es exclusivo para. Por ejemplo, hermanos, voy a condescender en decirle, la camisa que usted lleva quizás es santa. ¿Por qué? Porque le pertenece a usted. Nos enseñaron a nosotros en la iglesia, dice, no toques eso porque eso es santo. ¿Verdad? La hostia, por ejemplo, eso es santo, la copa, eso es santo. ¿Por qué? Porque ha sido apartado exclusivamente para. Entonces, nuestro amado Señor Jesucristo nos llama santos, aunque nosotros somos pecadores. Nos llama santos porque Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Él nos ha comprado, dice, con precio de su sangre. Él se sacrificó a fin de que el pecado no se enseñoreara en nuestras vidas. Y entonces, a pesar de que nosotros cometemos alguna falta, cometemos algún error, pero el Señor dice que Él ha pagado por el pecado de su pueblo.
Por eso es que a esta iglesia, aunque está en medio de la mundanalidad y aunque es una iglesia no perfecta, Dios les llama santos. ¿Captamos, hermano? Así dice la Escritura. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido, dice, santificados. La única manera es por Cristo. Y son llamados a que se santifiquen, es decir, que haya un anhelo de santificarse más, que es lo que se llama la santificación progresiva, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Aquí en Tesalonicenses, según de Tesalonicenses, vamos a ver la santificación o la santidad en 4 partes, en 4 aspectos. ¿Cómo es que hemos venido a ser santificados? Y nos vamos a quedar con esta enseñanza en esta mañana. Número 1, somos santificados por la pura gracia de Dios. Dios nos mira santos por lo que Él ha hecho. Vea lo que dice Pablo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos de dar siempre, ¿qué dice? Gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya como, fíjese, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante el ¿qué dice? La santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Amados hermanos, esta santificación es algo que Dios ha hecho. Y si Dios le ha llamado santo a algo, hermano, por más que usted le eche lodo, por más que usted le eche piedras, eso sigue siendo santo a los ojos del Señor. Este es como el poema del diamante. ¿Cuántos se pueden el poema del diamante? No. Dicen que había un diamante y que de repente, dice, el diamante se llenó de fango, de lodo. Pero el que conocía el diamante decía: aunque el diamante se encuentre de lodo lleno, por más que lo manche el cielo, seguirá siendo diamante por siempre y para siempre. Hermanos, cuando Dios ha llamado santo a alguien porque Él ha hecho la obra de santificación, puede que lo critiquen, puede que le digan lo que quieran, a los ojos de Dios esa vida ha entrado en la santificación del Señor. ¿Cuándo recibimos la santificación? El día de nuestra redención, el día que creímos en Cristo, el día que nosotros le recibimos como nuestro Salvador. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Esto, desde el momento en que nosotros creímos en el Señor y depositamos en Él nuestras cargas, nuestro pecado, a partir de ese momento el Señor nos declara santos. Vea lo que dice: y esto eras algunos, o sea, viviendo en el pecado, y esto erais alguno, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados. Habéis sido lavados, habéis sido, ¿qué más? Habéis sido, fíjese, no dice vas a ser, no, lo está dando por hecho. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido, ¿qué más? Justificados. Pero ¿cómo fue eso? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que la obra de santificación, la iglesia de Corintios y cualquier creyente la ha recibido en el día de su conversión, en el día que le entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero luego tenemos otra etapa de la santificación, y esta se conoce como la santificación progresiva. Aquí en San Juan capítulo 17, versículo 17, nuestro Señor decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué tiene que ver con la santificación progresiva? Hermanos, la iglesia de Corintio era un ejemplo vivo
Ellos habían creído en Cristo, pero todavía no se estaban santificando como debían. La etapa de la santificación, hermanos, por lo menos tiene 3 etapas. La etapa inicial, ¿verdad? Que es cuando una persona recién ha creído en Cristo, todavía tiene problemas de conducta, todavía tiene cierto arrastre de cómo se conducía en el mundo. Y hoy que es cristiano, de repente dice, por ejemplo, fíjese, yo conocí a un señor que tenía un taller de mecánica, más malcriado que la malcriadeza usted. Decía un montón de malas palabras, pero de repente, finalmente acepta ir a la iglesia. Su esposa le rogaba y él no quería. Finalmente llegó. Recibió al Señor, hermanos. ¿Y sabe qué? En el taller le comenzaron a decir, oye fulano, ¿y hoy qué te ha pasado? Y le decía, ¿por qué? Hoy no has dicho malas palabras. De veras. No lo había notado. No, le digo, desde que está yendo a la iglesia, ahora ya hablas menos vulgaridades. Ahora, hermano, ¿qué sucede? Todavía se le salían de vez en cuando una que otra, pero estaba en la etapa inicial. Entonces, hermanos, ese tipo de vida, si sigue en contacto con el Señor, si es una vida de oración, si es una vida que medita en la palabra, su vida va a ir manifestando esa vida de santidad en él. Y ya no se diga, hermanos, si es una vida que se consagra al Señor. Cuando menos sentimos, son de aquellos tipos de personas que dicen, yo cuando hablo con fulano, siento que estoy hablando con una persona como que si fuera un santo. No sé qué tiene esa persona, dice, pero cuando yo estoy a la par de esa persona, hasta me siento hasta poco nervioso, porque siento que estoy con alguien que es muy especial. ¿Sabe qué ha sucedido? Ha crecido en la santificación. Entonces esto se le llama una santificación progresiva. Y por supuesto se llegará el día de la santificación definitiva, plena. ¿Cuándo será eso? Cuando su vida entre en los portales de la presencia de nuestro Señor. Cuando lleguemos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Dice, vea, quiero ver algún aspecto de la santificación progresiva. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, y con esto estamos finalizando nuestro estudio de hoy. Fíjese cómo la santificación va siendo progresiva. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice allí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y aparece una palabra muy reveladora. Perfeccionando el ¿qué dice? La santidad en el temor de Dios. Es aquella persona que dice, Dios en quien he creído es santo. Yo no puedo hacer este pecado. Yo no puedo, si ofendí a alguien, yo no puedo quedarme aquí. Tengo que irle a pedir perdón. ¿Verdad? Yo no puedo quedarme con esto. ¿Por qué? Porque sé que he ofendido a Dios. Y entonces esa vida se santifica. Pide perdón, primeramente a Dios. Pide perdón a quien ha ofendido. Y esa persona, hermanos, su carácter cada día va manifestando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, la cuarta manera es la que acabo de decir, y es la santificación definitiva. Eso será cuando entremos a la presencia del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y con esto finalizamos nuestra reunión el día de hoy. Dice la Escritura, y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique, pero ¿cómo? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 4 etapas de santificación. Pero si usted ha recibido a Cristo, créame que ante los ojos de Dios, Dios lo mira a usted, ¿sabe cómo?
santo. Santo. ¿Por qué? ¿Porque usted se lo ganó? ¿Porque usted ha hecho algo? No, porque nuestro Señor Jesucristo pagó por usted en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él lo hizo en esa cruz. Y aquellos que han creído en Él, Él los considera que son apartados, que son de Él. Pero también, hermanos, el Señor nos presenta esta obra de santificación en la cual la recibimos desde el momento en que nosotros creemos en nuestro Señor. Si tú estás aquí y aún no has creído en Jesucristo, no le has entregado tu vida, tu corazón, creo que esta mañana el Señor te invita a que abras tu alma, abra tu corazón y dile a tu Señor: sé tú mi Salvador, Señor, santifica mi vida, perdona todos mis pecados y hazme un verdadero hijo tuyo, Señor. Ese era el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Ellos estaban en medio de la mundanalidad, en medio del pecado, pero necesitaban que ellos contribuyeran a santificarse, como queriendo decir: reconocemos que estamos en medio de este mundo de pecado, pero yo no necesito ir en la corriente de este mundo, yo necesito apartarme y vivir una vida que realmente manifieste el carácter de Cristo Jesús nuestro Señor. Amados hermanos, ese es el desafío que tenemos: santificarnos. Hay una santificación que Cristo ya la hizo, pero hay otra santificación que debe de ser intencional. No sé si comunico con esto. O sea, sabiendo que soy un hijo de Dios, yo no puedo actuar como el mundo actúa. Mi actuar debe de ser acorde en aquel en quien yo he creído, en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Les invito, si nos ponemos de pie. Padre, queremos en esta hora, Señor, agradecerte por tu bendita palabra, porque tu palabra está, Señor, para iluminarnos. No de balde tu siervo dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. Es como una lumbrera, Señor, que alumbra en el lugar oscuro y nos revela cosas que nosotros ignoramos. Señor amado, te pedimos que en esta hora tu palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones y que a su tiempo pueda dar fruto, y que al dar fruto te glorifique y agrade tu presencia. Señor, sabemos que tú nos has santificado. Sabemos, Señor, que somos pertenencia tuya, pero todavía en nuestros cuerpos tenemos debilidades. En nuestros cuerpos, Señor, cuando menos sentimos, caemos en la tentación, oh Señor, en el defecto de la carne. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu y que nos ayudes de manera, Señor, voluntaria y de manera intencional santificar nuestras vidas. Que no nos avergoncemos de que somos hijos tuyos. Es más, Señor, hasta es de provecho el dar testimonio de que somos tus hijos, porque aún así somos guardados de caer más en el pecado. Señor, bendícenos y guarda tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.